el inicio de un amor intenso. El viento soplaba suavemente entre los árboles del campus universitario mientras Maite revisaba sus notas en la banca de siempre, absorta en sus estudios. Nunca se imaginó que aquel día, uno común y corriente, marcaría el inicio de algo que la transformaría para siempre. A lo lejos, Valentín la observaba mientras caminaba por el sendero del campus. Con una sonrisa ligera, se acercó y le preguntó si podía sentarse a su lado. Maite, un poco sorprendida, le hizo un espacio, sin imaginar que ese sería el primer paso hacia una historia de amor que la consumiría completamente. La química entre ellos fue inmediata. En poco tiempo, las risas y las conversaciones profundas se hicieron parte de su día a día. Valentín era encantador, atento y siempre encontraba la manera de hacerla sentir especial. Cada mensaje que le enviaba era una chispa de emoción que encendía su corazón. Cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía como si el mundo se desvaneciera y solo quedaran ellos dos. Valentín comenzó a ser una constante en la vida de Maite. Acompañaba cada uno de sus momentos importantes, y parecía comprenderla como nadie más lo había hecho. Empezaron a salir juntos cada fin de semana, a cafés escondidos, parques tranquilos y lugares donde podían ser ellos mismos. Valentín, quien venía de una familia estricta y de una educación rígida, siempre había sentido que algo le faltaba. Con Maite, todo eso parecía desaparecer. Su presencia era una especie de refugio y libertad que nunca había experimentado. Poco a poco, Maite se entregó completamente al romance. Sus amigas notaban el cambio en ella, parecía más feliz, más viva, y siempre tenía alguna anécdota nueva que contar sobre Valentín. Todo el mundo la notaba más radiante, y, aunque al principio algunas de sus amigas se mostraban un poco desconfiadas de lo rápido que había avanzado la relación, al verla tan feliz, aceptaron que tal vez había encontrado a alguien especial. Con el paso de los meses, Valentín se fue volviendo cada vez más protector. Era su manera de demostrar amor, o al menos eso creía Maite. Le mandaba mensajes cada hora, preguntándole si había llegado bien a casa, si había almorzado, y si tenía algo planeado después de clase. Aunque al principio ella sentía esto como una muestra de cariño y cuidado, comenzó a notar que su entusiasmo por conocer cada detalle de su día era más intenso que el de cualquier pareja normal. ¿Con quién vas a salir el sábado?, le preguntó una tarde mientras caminaban juntos por el parque. Ella, sonriente, le explicó que planeaba ir con sus amigas a una reunión. Valentín le sonrió, pero detrás de su mirada había un leve destello de incomodidad que ella prefirió ignorar. Esa noche, Valentín le escribió un largo mensaje diciéndole cuánto la amaba y lo mucho que significaba para él. Hablaba de cómo desde que estaba en su vida, se sentía completo, como si su existencia tuviera un propósito. «No quiero perderte nunca, Maite», decía una de sus frases. Para Maite, esas palabras eran románticas y le producían una extraña mezcla de seguridad y temor. Era una declaración intensa, pero ella lo atribuyó al carácter pasional de Valentín, sin darle mayor importancia. Sin embargo, su relación comenzó a girar en torno a las necesidades y emociones de Valentín. Cuando estaban juntos, él le hacía preguntas constantes sobre su día, sus amigos y, especialmente, sobre las personas que conocía recientemente. Siempre le decía que lo hacía porque quería conocer todos los aspectos de su vida, pero en ocasiones, Maite sentía una ligera opresión cuando él comenzaba a preguntarle sobre su tiempo libre y con quién pasaba esos momentos. A pesar de esas pequeñas alarmas, la intensidad del romance hacía que ella se sintiera viva. Su relación con Valentín era como una montaña rusa llena de emociones. A veces, sus conversaciones se volvían discusiones ligeras en las que él insistía en saberlo todo, pero ella lo justificaba pensando que simplemente era una manera de demostrar su cariño. Valentín parecía un príncipe, pero con ciertos defectos que ella veía como normales. El capítulo termina con una escena tranquila, una noche en la que Maite y Valentín miraban las estrellas juntos en la terraza de su departamento, hablando de sueños y planes futuros. Valentín le decía que ella era la única persona que comprendía su verdadero yo. Le tomaba la mano y le susurraba que nunca la dejaría ir, que juntos llegarían hasta el final. Aunque esas palabras la llenaban de ternura, en el fondo había una pequeña, casi imperceptible, señal de alarma que ella ignoraba. Ese sería el comienzo de un amor que prometía ser eterno, pero que poco a poco comenzaría a revelar un lado oscuro. Para Maite,
Era solo el inicio de una relación intensa, sin sospechar lo que realmente se escondía detrás de las miradas profundas de Valentín. Celos y control. Pasaron unos meses desde que Maite y Valentín comenzaron su relación, y a simple vista todo parecía perfecto. Maite se sentía afortunada de haber encontrado a alguien tan cariñoso y atento. Valentín siempre estaba pendiente de ella, se preocupaba de que estuviera bien y de que no le faltara nada. Sin embargo, conforme avanzaba la relación, pequeños comportamientos comenzaron a hacerla sentir un tanto incómoda. Al principio, las preguntas de Valentín parecían simples muestras de interés. Cada vez que salía con sus amigas, él le mandaba un mensaje para saber con quién estaba, dónde se encontraban y a qué hora regresaría. A Maite le gustaba que él se preocupara, aunque a veces le resultaba un poco excesivo. «Es solo porque te ama», se decía, tratando de tranquilizarse cuando Valentín se molestaba si no le respondía de inmediato. Una noche, después de una salida con sus amigas, Maite llegó a casa y encontró más de 20 mensajes de Valentín. Había comenzado preguntándole a qué hora llegaría, y luego, al no recibir respuesta, los mensajes pasaron a un tono más oscuro. «¿Por qué no contestas? Me preocupas, estás ignorándome. ¿Por qué sales con tus amigas en vez de estar conmigo?» Aunque algunos de estos mensajes le parecieron extraños, Maite optó por responderle con una sonrisa y le explicó que simplemente no había visto el teléfono. Pero Valentín no se quedó tranquilo. Cuando la llamó al día siguiente, su tono era serio y frío. Le reclamó por haberlo dejado en visto y le dijo que se había sentido ignorado y herido. Maite se sintió culpable, y rápidamente trató de tranquilizarlo, asegurándole que no era su intención hacerle sentir así. Valentín le hizo prometer que la próxima vez estaría pendiente de su teléfono, para que él no tuviera que preocuparse. A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Valentín parecía notar cada pequeño detalle de la vida de Maite, y sus preguntas sobre sus actividades diarias se hicieron cada vez más frecuentes. Si ella mencionaba que saldría con algún compañero de la universidad, él insistía en saber quién era, cómo era su relación con esa persona, y si había algo más entre ellos. «Es solo un amigo, Valentín», le decía a ella, tratando de calmarlo, pero él siempre encontraba una razón para dudar. Poco a poco, Maite empezó a adaptarse a los celos de Valentín, modificando su conducta para evitar conflictos. Si antes disfrutaba de las tardes de café con sus amigas, ahora comenzaba a evitarlas, prefiriendo quedarse en casa para evitar los reproches de él. Los fines de semana, Valentín insistía en pasar cada momento con ella, y aunque Maite intentaba mantener un poco de independencia, él siempre se las arreglaba para hacerla sentir culpable. «¿Por qué quieres salir sin mí? ¿Acaso no soy suficiente compañía?». Al escuchar esas palabras, Maite, sintiéndose responsable de su felicidad, solía ceder y cancelar cualquier otro plan. Una tarde, mientras revisaba las fotos en su teléfono, Valentín encontró una antigua imagen de Maite con sus amigos, entre los que se encontraba un exnovio. Inmediatamente, su semblante cambió. «¿Por qué tienes fotos con él todavía?», le preguntó con frialdad. Maite trató de explicarle que simplemente era una imagen vieja que había olvidado borrar, pero Valentín no parecía escucharla. Esa noche, él insistió en que eliminara cualquier rastro de su pasado. Maite, queriendo evitar más conflictos, cedió y eliminó las fotos. Sin embargo, esa acción dejó en ella una sensación de incomodidad, como si poco a poco estuviera perdiendo algo de sí misma. Los días pasaron y la situación se fue intensificando. Valentín no solo quería saber con quién salía, sino que también empezó a revisar las redes sociales de Maite. Le pedía explicaciones de por qué ciertos chicos le daban me gusta a sus fotos o comentaban en sus publicaciones. Ella, sintiéndose cada vez más acorralada, comenzó a limitar sus interacciones en redes, bloqueando a amigos y ocultando aspectos de su vida para mantener la paz con Valentín. Sin embargo, en el fondo, sabía que esto no era normal, que algo en la relación estaba fuera de lugar. A pesar de estos episodios, Valentín siempre encontraba la manera de hacerla sentir especial. Después de cada discusión, aparecía con un detalle para ella, como flores o chocolates, y le decía lo mucho que la amaba y la necesitaba. «Es que no puedo imaginar mi vida sin ti, Maite. Eres lo mejor que me ha pasado», le susurraba, abrazándola con una mezcla de pasión y desesperación. Estas palabras, aunque intensas,
lograban que ella olvidara momentáneamente sus dudas y temores, pensando que tal vez todo lo hacía por amor. No obstante, hubo un momento que marcó un punto de quiebre para Maite. Una noche, mientras ella cenaba con su familia, recibió un mensaje de Valentín: «Necesito verte. Sal de la cena, es urgente». Maite le respondió que estaba con su familia y que hablarían después. Sin embargo, Valentín no lo aceptó y siguió enviándole mensajes. Al final, Maite se disculpó con su familia y salió para encontrarse con él. Cuando lo vio, él le reprochó que no lo hubiera puesto como prioridad. Maite trató de calmarlo, pero en su interior empezaba a entender que el amor de Valentín no era normal, sino que estaba lleno de una necesidad de control. Esa noche, mientras Valentín la llevaba a casa, sintió una punzada de temor en el corazón. Su mente estaba dividida. Por un lado, amaba a Valentín y quería creer que su comportamiento era solo una expresión de su amor intenso. Pero, por otro lado, cada vez más sentía que la libertad y la paz que solía tener estaban desapareciendo. Algo dentro de ella le decía que esto no era sano, pero el amor que aún le tenía hacía que dudara de sus propios sentimientos. El capítulo cierra con Maite en su habitación, mirando su teléfono y revisando todos los mensajes que Valentín le había enviado en las últimas semanas. A medida que leía, se daba cuenta de que los mensajes, en lugar de expresar amor, estaban llenos de celos, control y manipulación. Su corazón estaba dividido, pero en el fondo sabía que el amor no debía sentirse así. Sin embargo, todavía no podía reunir el valor suficiente para enfrentar a Valentín y poner límites, atrapada entre el amor y el miedo. La decisión de romper. Las semanas pasaron, y Maite comenzó a notar con más claridad el peso de la relación. La pasión y la intensidad que al principio le parecían emocionantes ahora parecían nublar su vida, consumiendo su energía y su paz mental. Aunque intentaba convencer a Valentín de que todo estaba bien, en su interior algo había cambiado. Su confianza y libertad, que tanto valoraba, parecían desvanecerse cada vez más bajo la constante vigilancia y los celos de él. Un día, mientras estaba en la universidad, recibió un mensaje de una amiga que la invitaba a una reunión esa misma noche. Su primer pensamiento fue en Valentín, en lo que diría y en cómo reaccionaría si se enteraba. Esta situación la hizo reflexionar. ¿Desde cuándo había dejado de tomar decisiones pensando en ella misma y empezó a hacer todo en función de no molestar a Valentín? Esa misma noche, con la cabeza llena de dudas, decidió hablar con él y proponerle un tiempo para reevaluar su relación. Pero cuando lo vio, su plan se desmoronó. Valentín llegó con una actitud inusualmente amorosa, la llenó de halagos y le trajo un pequeño regalo. Sintió que él percibía su distanciamiento, y como en otras ocasiones, intentaba retenerla con gestos cariñosos. Maite dudó en hablarle de su decisión, pero finalmente reunió el valor. «Valentín, necesito hablar contigo», dijo con voz temblorosa. Valentín la miró, con una sonrisa que rápidamente se desvaneció al notar la seriedad en su rostro. Ella continuó: «Creo que necesitamos darnos un tiempo. No quiero que esto termine de mala manera. Me siento asfixiada, y creo que ambos necesitamos un espacio para pensar». La expresión de Valentín cambió radicalmente. Su rostro pasó de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. «¿Estás diciendo que quieres dejarme, que no soy suficiente para ti?». Su tono se volvió cada vez más duro, y sus manos temblaban. Maite sintió un nudo en el estómago, pero sabía que no podía retroceder. La relación había llegado a un punto en el que sus necesidades y su bienestar ya no importaban. «No es eso, Valentín. Solo necesito recuperar algo de espacio para mí misma. Esto no está bien, y lo sabes. Nos hace daño», dijo tratando de mantener la calma. Pero su explicación no hizo más que empeorar la situación. Valentín comenzó a lanzarle reproches, diciéndole que ella era egoísta, que él había dado todo por ella, y que no entendía cómo podía hacerle esto. Después de varios minutos de discusión, Valentín se calmó un poco, pero su tono se volvió manipulador. Le dijo que, si realmente lo amaba, no la dejaría, que sus celos eran una muestra de su amor, y que él solo quería protegerla. Maite intentó explicarle que los celos no eran amor, pero él la interrumpía constantemente, asegurándole que nadie la amaría tanto como él. Los días siguientes fueron una mezcla de llamadas y mensajes de Valentín,
pidiéndole que reconsidere su decisión. Prometía cambiar, le decía que trabajaría en sus celos y que le daría el espacio que pedía. Maite estaba confundida. Las palabras de Valentín despertaban en ella la esperanza de que tal vez todo pudiera mejorar, que él realmente entendiera sus razones. Después de todo, lo amaba, y pensar en su vida sin él le dolía profundamente. Una noche, en medio de la confusión, Maite decidió hablar con su amiga Daniela, quien siempre había estado a su lado. Daniela escuchó cada detalle, y aunque no había querido intervenir antes, en esta ocasión le habló sin rodeos. Maite, esto no es amor. Un hombre que te controla y te hace sentir así no es alguien que te ama. No puedes seguir sacrificándote para que él esté bien. Es hora de pensar en ti, en tu bienestar. Las palabras de Daniela resonaron en su mente, haciendo eco en todos los momentos en los que había perdido su libertad, sus amistades y su paz mental. Maite entendió que no podía seguir ignorando la realidad. Esa misma noche, tomó la decisión de terminar definitivamente con Valentín. A la mañana siguiente, lo citó en un parque para hablar. Su corazón latía acelerado y sus manos temblaban, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando Valentín llegó, se veía ansioso, casi desesperado, esperando escuchar que ella había cambiado de opinión. Valentín, esto ya no puede seguir así, dijo con firmeza. Lo he pensado bien, y sé que necesito estar sola. Necesito recuperar mi vida, mis amigos, mi libertad. Esto no es sano, ni para ti ni para mí. Valentín intentó argumentar, insistió en que cambiaría y hasta le pidió perdón entre lágrimas. Pero esta vez, Maite no dudó. Había tomado una decisión, y no iba a dejarse llevar por las promesas. Valentín, necesito irme. Por favor, entiéndelo, dijo con voz quebrada pero decidida. Finalmente, se marchó, dejando a Valentín solo en el parque. Mientras se alejaba, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que no sería fácil, pero también entendía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiéndose a sí misma. Amenazas y miedo. Los primeros días después de la ruptura fueron una mezcla de alivio y confusión para Maite. Había recuperado algo de paz, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre para hacer lo que quería sin preocuparse por la opinión de Valentín. Sin embargo, su paz duró poco. Pronto empezaron a llegar mensajes y llamadas de él, al principio suplicándole una segunda oportunidad. Pero cuando vio que Maite no respondía, el tono de sus mensajes cambió. Uno de los primeros mensajes amenazantes llegó a altas horas de la noche. No tienes derecho a dejarme así, ¿crees que vas a estar bien sin mí? Te equivocas. El mensaje le produjo un escalofrío. No podía entender cómo alguien que decía amarla podía actuar de una manera tan agresiva. Maite trató de ignorar los mensajes, pero la frecuencia de estos fue aumentando con cada día que pasaba. Valentín comenzaba con palabras hirientes, luego pasaba a amenazas veladas, diciéndole que se arrepentiría de haberlo dejado y que no sabía de lo que él era capaz. Maite intentaba tranquilizarse, diciéndose a sí misma que él solo estaba frustrado y que pronto lo superaría. Sin embargo, cada nuevo mensaje hacía que el miedo en su pecho aumentara. Un día, al salir de la universidad, notó que Valentín estaba esperándola en la salida. Su corazón comenzó a latir rápidamente, pero intentó mostrarse tranquila. Maite, tenemos que hablar, dijo él, con una mezcla de rabia y desesperación en los ojos. Ella, tratando de mantener la calma, le respondió, Valentín, ya hemos hablado. Esto se terminó. No insistas más. Pero Valentín no aceptó su respuesta. ¿De verdad piensas que puedes dejarme así de fácil? No puedes vivir sin mí, y lo sabes. Te di todo, y ahora no puedes simplemente irte como si nada hubiera pasado, dijo, sujetándola con fuerza del brazo. Maite trató de liberarse, y finalmente él la soltó, pero le lanzó una última mirada que la hizo sentir vulnerable. Si no eres mía, no serás de nadie, le susurró al oído antes de marcharse. Las palabras de Valentín quedaron grabadas en la mente de Maite. Esa noche, apenas pudo dormir, recordando una y otra vez el tono de su voz y la amenaza implícita. Sabía que Valentín estaba perdiendo el control, y aunque parte de ella quería creer que todo se calmaría, otra parte comenzaba a sentir auténtico miedo.
Las siguientes semanas, el acoso de Valentín se intensificó. La seguía a todas partes, cuando salía de su casa, cuando iba a la universidad, incluso cuando se reunía con sus amigos. No dejaba de vigilarla, y cada vez que la veía hablando con alguien, le enviaba mensajes llenos de celos y acusaciones. ¿Quién es ese con el que estabas hablando? No te hagas la inocente, ¿crees que no te estoy viendo? La situación era cada vez más desesperante. Maite comenzó a vivir con una constante sensación de angustia, temiendo cada momento en que su teléfono vibraba, cada paso que daba en la calle, cada mirada extraña en su entorno. Habló con algunos amigos y les explicó lo que estaba sucediendo. Ellos le recomendaron que hablara con alguien de confianza o incluso que pensara en denunciarlo, pero Maite sentía una mezcla de vergüenza y miedo, pensando que tal vez estaba exagerando o que Valentín terminaría olvidándola pronto. Sin embargo, un incidente la llevó a tomar la amenaza de Valentín con mucha más seriedad. Una noche, mientras estaba en su habitación, escuchó un ruido en la ventana. Al asomarse, vio una figura que rápidamente se escondió en la sombra. Aunque no pudo ver con claridad, sabía que era él. Sintió que el aire le faltaba y que el miedo le recorría todo el cuerpo. Cerró las ventanas y las puertas con llave, intentando calmarse, pero el incidente fue suficiente para que entendiera que Valentín estaba dispuesto a hacer lo que fuera por intimidarla. Finalmente, Maite decidió hablar con su madre sobre lo que estaba pasando. Se sentaron en la sala, y mientras ella relataba cada detalle, su madre la miraba con preocupación. «Hija, esto no es normal. Este chico no está bien, y tú no estás segura mientras él siga acosándote. Vamos a hacer algo al respecto, no podemos dejar que siga controlando tu vida», le dijo, tomando su mano con firmeza. Al día siguiente, Maite y su madre fueron a la estación de policía para levantar una denuncia. Aunque fue un proceso agotador y emocionalmente difícil, Maite sintió un alivio al compartir su historia con alguien que pudiera ayudarla. Los oficiales le recomendaron medidas de seguridad y le dijeron que estarían atentos. Poco después de levantar la denuncia, Maite comenzó a notar que Valentín parecía haber recibido el mensaje. Las llamadas y mensajes disminuyeron, y no volvió a verlo cerca de su casa o la universidad. Pero a pesar de ello, el miedo aún estaba latente. Sabía que Valentín era impredecible y que, aunque estuviera en calma en ese momento, podía estallar en cualquier momento. La decisión de denunciar. Después de semanas de vivir en constante ansiedad y miedo, Maite estaba exhausta. Aunque los mensajes y la presencia de Valentín habían disminuido, su tranquilidad estaba lejos de regresar. No podía ignorar la sensación de ser observada, y cualquier sonido inesperado o llamada desconocida hacía que su corazón latiera con fuerza. Sabía que esta situación no podía continuar, estaba desgastándola emocionalmente y afectando cada aspecto de su vida, desde sus estudios hasta su relación con su familia y amigos. Una noche, mientras conversaba con su madre, finalmente enfrentó la realidad. «Mamá, esto no puede seguir así. Estoy cansada de vivir con miedo. No sé cuándo o si Valentín dejará de acosarme, pero siento que nunca volveré a sentirme segura si no hago algo al respecto». Su madre le escuchaba atentamente, su rostro reflejaba el mismo miedo y preocupación que Maite llevaba dentro. «Tienes razón, hija. No podemos esperar que él simplemente desaparezca o cambie. Debemos actuar y protegerte», le respondió su madre con firmeza. Esa misma noche, mientras Maite reflexionaba sobre todo lo que había pasado en los últimos meses, sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que denunciarlo no sería fácil. Recordó cada detalle doloroso de la relación, los celos que se convirtieron en vigilancia, el amor que pasó a ser control y el miedo que había sentido en cada paso que daba desde la ruptura. Todo esto la impulsó a tomar la decisión de no quedarse callada. Entendió que debía hacerle frente a Valentín, no solo para protegerse a sí misma, sino también para evitar que él pudiera hacerle daño a alguien más en el futuro. Al día siguiente, acompañada por su madre, Maite se dirigió a la estación de policía. Cada paso hacia ese lugar le parecía más pesado que el anterior. La idea de exponer su vida y la relación tan complicada que había tenido con Valentín la incomodaba, pero estaba decidida. Sabía que no podía vivir con miedo por siempre, y denunciarlo era un paso hacia la libertad. Cuando llegaron a la estación, fueron recibidas por un oficial que escuchó con paciencia la historia de Maite.
Ella trató de explicar cada detalle de la relación, desde cómo había comenzado la manipulación y el control, hasta los mensajes de amenazas y la vez que lo vio fuera de su ventana en plena noche. Recordar todo era doloroso y le costaba contener las lágrimas, pero sentía que cada palabra que decía era una liberación de la angustia acumulada. Su madre la apoyaba, sosteniendo su mano mientras ella contaba los momentos más difíciles, como el día que Valentín le susurró al oído: «Si no eres mía, no serás de nadie». Los oficiales tomaron la situación en serio. Le explicaron los pasos que seguirían y le informaron que existían medidas de protección que podían solicitar para evitar que él se acercara a ella nuevamente. Aunque el proceso parecía complejo, Maite se sintió respaldada por primera vez. No era solo su madre quien la apoyaba, ahora tenía a personas dispuestas a ayudarla y protegerla. Durante el proceso, le ofrecieron recursos para lidiar con el trauma emocional y las secuelas psicológicas de una relación abusiva. Le sugirieron que hablara con un terapeuta para comprender y procesar todo lo que había vivido. Maite se dio cuenta de que denunciar a Valentín no solo era un acto de valentía, sino también un paso hacia la recuperación. La herida que él le había dejado necesitaba sanar, y aunque no sería fácil, estaba dispuesta a enfrentarla. Días después de la denuncia, Maite comenzó a notar algunos cambios en su entorno. Valentín ya no la acosaba ni aparecía inesperadamente en la universidad o cerca de su casa. Aunque eso le daba cierta tranquilidad, también la mantenía alerta. Sabía que las personas como él podían reaccionar de forma impredecible cuando sentían que habían perdido el control. Un día, mientras volvía a casa, recibió una llamada de un número desconocido. Con el corazón latiendo fuerte, contestó, pero no era Valentín. Era uno de los oficiales que había tomado su denuncia, informándole que Valentín había sido citado a declarar. «No te preocupes, Maite. Sabemos que esto es difícil, pero estamos aquí para ayudarte. Si sientes que algo extraño ocurre o te sientes insegura, no dudes en llamarnos», le aseguró el oficial. La voz calmada y profesional del oficial le dio algo de paz, y aunque aún estaba asustada, sabía que no estaba sola en esto. Esa misma noche, se sentó en su cuarto y reflexionó sobre el poder de su decisión. Había dado un paso que muchas personas en su situación dudan en tomar, y aunque el miedo seguía presente, sintió que también había recuperado una parte de sí misma que creía perdida. Estaba aprendiendo a reconocer su propio valor y a defenderlo, a no permitir que nadie volviera a quebrantar su seguridad y su paz mental. Con el tiempo, Maite empezó a enfocarse en su recuperación. Asistió a sesiones de terapia, donde pudo expresar el dolor, la confusión y la rabia que había reprimido durante meses. Poco a poco, fue comprendiendo que no era culpable de nada de lo que había pasado, que las amenazas y el control de Valentín no eran amor, sino manifestaciones de una posesividad enfermiza. Con cada sesión, se sentía más fuerte y más segura de que había hecho lo correcto. Aunque aún tenía días difíciles, cada paso que daba la acercaba más a su libertad emocional y a una vida sin miedo. Al mirar hacia el futuro, Maite tenía claro que quería ayudar a otras personas en situaciones similares. Su experiencia la había hecho más consciente de los peligros de una relación tóxica y del valor de pedir ayuda y no quedarse callada. En el fondo de su corazón, sabía que, aunque el camino había sido doloroso, había tomado la mejor decisión para protegerse y empezar a reconstruirse. Un día como cualquiera. Han pasado algunas semanas desde que Maite denunció a Valentín, y su vida parecía estar volviendo lentamente a la normalidad. Aunque las heridas emocionales aún estaban presentes, había recuperado en parte su tranquilidad y se estaba reencontrando consigo misma. Los días se sentían más livianos, y la sombra de Valentín comenzaba a desvanecerse de su vida. Maite volvía a sonreír, a disfrutar de pequeñas actividades, sobre todo, a sentirse libre. Era un viernes soleado en la Ciudad de México, y después de una larga semana de clases y trabajo, Maite decidió ir a la universidad temprano para reunirse con un grupo de compañeros y terminar un proyecto importante. Mientras caminaba por el campus, disfrutaba del aire fresco de la mañana y de las risas y charlas a su alrededor. Se sentía en paz. Parecía un día como cualquier otro, y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que su vida había dado un giro definitivo hacia la calma. Sin embargo, en el fondo, aún conservaba algo de cautela. No podía evitar observar los rostros a su alrededor, ni asegurarse de no estar siendo seguida. Pero se obligó a calmarse,
recordándose que estaba rodeada de amigos y personas conocidas. Hoy quería concentrarse en sus estudios, en su futuro y en recuperar lo que Valentín le había arrebatado, su seguridad y su paz mental. Terminadas las primeras clases, Maite y su grupo decidieron ir a un café cercano para continuar con su trabajo. Entre risas y bromas, Maite sintió como su mente se despejaba y se enfocaba solo en el presente. Disfrutaba esos momentos sencillos que tanto había extrañado, y cada instante le recordaba que estaba en el camino correcto para recuperarse. Mientras ordenaba su café, escuchó un sonido que la hizo detenerse en seco, una voz que le resultaba demasiado familiar. Su corazón dio un vuelco, y el miedo volvió a invadir su pecho. Se giró lentamente, y allí estaba él, Valentín, de pie a unos metros, observándola con una expresión fría y calculadora. Maite sintió como el mundo a su alrededor se detenía. Sus amigos continuaban hablando, ajenos a la tensión que de repente se había apoderado de ella. Cada fibra de su ser le gritaba que debía salir corriendo, pero sus piernas no respondían. Valentín no hizo ningún movimiento hacia ella, simplemente la observaba, su mirada fija, y una leve sonrisa de superioridad apareció en su rostro. Maite entendió que él estaba ahí con un propósito, un mensaje silencioso. No había terminado. Apretó los puños, tratando de reunir el coraje que había construido desde la denuncia. No quería volver a ser esa chica asustada que huía cada vez que sentía su presencia. Pero el miedo era paralizante. Todo el progreso que había logrado en las últimas semanas parecía desmoronarse en un instante. ¿Cómo podía estar ahí, tan tranquilo, tan cerca de ella, después de todo lo que había hecho? Valentín se acercó lentamente, manteniendo su distancia, pero dejando clara su presencia. Sin decir una palabra, levantó su teléfono y, con una sonrisa burlona, le mostró una foto. Maite sintió que su sangre se helaba. Era una imagen de ella y su madre, tomada en la entrada de su casa. Él había estado espiándola, vigilándola en los momentos más íntimos de su vida. En ese instante, todas las palabras que el oficial de policía le había dicho volvieron a su mente. No estaba sola, tenía apoyo, y denunciarlo había sido la decisión correcta. Pero ahora, frente a él, esa determinación parecía esfumarse. Maite dio un paso atrás, intentando ocultar su nerviosismo. Valentín se limitó a mirarla con una expresión desafiante, como si le estuviera recordando que el control aún estaba en sus manos. Sin embargo, en su mente, Maite se aferraba a la idea de que él no podía intimidarla para siempre. Había trabajado duro para superar el miedo, y no iba a retroceder. «Déjame en paz», Valentín le dijo, tratando de que su voz no temblara. No quería que él viera cuánto la afectaba. Los amigos de Maite, al notar que algo no estaba bien, se acercaron, y ella aprovechó su apoyo. Valentín esbozó una sonrisa sarcástica antes de girarse y marcharse lentamente, dejándola con el recuerdo de su presencia y esa sensación de inquietud que había logrado reducir, pero que en ese momento había vuelto con fuerza. Esa noche, Maite no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Por qué seguía persiguiéndola a pesar de todo? Llamó a la policía, informándole sobre el encuentro y la amenaza implícita que Valentín le había mostrado. Los oficiales tomaron su declaración y le aseguraron que tomarían medidas para aumentar su protección. Sin embargo, en la tranquilidad de su habitación, el miedo volvía a acecharla. Era consciente de que las autoridades solo podían hacer hasta cierto punto, y de que el verdadero reto era cómo ella iba a enfrentarse a este temor constante. Decidió, entonces, que no permitiría que él continuara controlando su vida. La próxima vez que lo viera, no dudaría en alzar la voz y pedir ayuda. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a resistir. Con esa resolución en mente, Maite comenzó a trazar un plan. Hablaría con sus profesores y amigos, alertándolos de la situación para que todos supieran cómo actuar si Valentín volvía a acercarse. También reforzaría sus medidas de seguridad y estaría atenta a cualquier signo de amenaza. Esa noche fue larga y difícil, pero cuando amaneció, sintió una renovada determinación. Aunque todavía tenía miedo, se aferró a la esperanza de que, al final, lograría vivir sin el temor constante a Valentín. Maite entendió que la libertad no era solo una cuestión de distancia,
sino de romper los lazos emocionales de miedo que Valentín había implantado en su mente. Y aunque cada paso hacia esa libertad estaba lleno de obstáculos, sabía que no estaba sola en su lucha y que cada día estaba más cerca de recuperar su vida. El encuentro en el metro. El día amaneció nublado en la Ciudad de México, y la atmósfera densa parecía presagiar algo inquietante. Para Maite, ese viernes parecía otro día rutinario, aunque aún cargaba la ansiedad latente de haber visto a Valentín en la universidad. Intentó mantener la calma y concentrarse en sus actividades diarias, tratando de convencerse de que él no iba a aparecer nuevamente. Llevaba semanas sin tener noticias de él y quería creer que finalmente se había alejado. Sin embargo, el miedo seguía acechándola en su mente, especialmente en lugares concurridos como el metro. Sabía que su exnovio conocía sus horarios y la ruta que tomaba cada día. Había cambiado su rutina en varias ocasiones, pero la comodidad y la rapidez del metro la hacían difícil de sustituir. Así que, armándose de valor y decisión, se dirigió a la estación Hidalgo, en su camino a una reunión de la universidad. Era mediodía, y la estación estaba llena de personas que iban y venían, apuradas, inmersas en sus propios pensamientos. Maite se sentía relativamente segura entre la multitud, pensando que en un lugar tan concurrido era improbable que algo malo sucediera. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre su cabeza, y el ruido del metro acercándose era casi ensordecedor. Mientras esperaba en el andén, buscó su teléfono en la bolsa, dispuesta a revisar los mensajes de sus amigos para coordinarse antes de la reunión. Fue entonces cuando sintió una extraña sensación de ser observada. Alzó la vista y, entre la multitud, sus ojos se cruzaron con los de Valentín. Estaba a tan solo unos metros de ella, mirándola con una intensidad fría y penetrante. El tiempo pareció detenerse, y el bullicio de la estación se desvaneció. Todo en su cuerpo le gritaba que huyera, pero se sentía atrapada por la mirada de Valentín, quien comenzaba a acercarse lentamente. El miedo la paralizó, pero su instinto de supervivencia la empujó a alejarse poco a poco hacia el final del andén, en dirección opuesta a Valentín. Sin embargo, él parecía decidido a alcanzarla. Maite miró a su alrededor, buscando una salida o algún rostro familiar, pero todo era caos y movimiento. Sabía que debía mantenerse calmada, pero el pánico amenazaba con apoderarse de ella. Intentó enviar un mensaje de ayuda, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Valentín se acercó aún más, y, aunque la estación estaba llena, la gente parecía no notar la tensión que había entre ellos. Él la miraba con una mezcla de rabia y frustración, como si ella fuera la causa de su infelicidad, como si la decisión de romper hubiera sido una traición imperdonable. «¿Crees que puedes alejarte de mí tan fácilmente, Maite?», le dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que ella lo escuchara claramente. La forma en que lo dijo, con ese tono amenazante, hizo que cada fibra de su cuerpo se tensara. Sintió como el miedo se transformaba en una sensación de peligro inminente. Sabía que tenía que actuar rápidamente. El tren estaba a punto de llegar, y Maite aprovechó el ruido de su arribo para alejarse, pretendiendo que no lo había escuchado. Pero antes de que pudiera reaccionar, sintió como la mano de Valentín la sujetaba con fuerza del brazo. El terror en su mirada era evidente, pero él solo la apretaba más, acercándola hacia el borde del andén. «Si no eres mía, no serás de nadie», le susurró con frialdad al oído. En ese momento, el tren entraba a la estación, y el sonido de su llegada llenó el aire. Maite intentó liberarse de su agarre, pero él la sujetaba con fuerza, como si en ese acto estuviera descargando toda su frustración, su dolor y su odio. Con todas las fuerzas que le quedaban, Maite gritó, intentando llamar la atención de las personas a su alrededor. Algunos pasajeros comenzaron a notar la escena, mirando con desconcierto y preocupación, pero muchos seguían inmersos en sus propios asuntos. Ella luchaba con todas sus fuerzas, intentando liberarse, mientras el tren se acercaba cada vez más. En medio de la desesperación, uno de los pasajeros que había notado la situación se acercó, cuestionando a Valentín y exigiéndole que la soltara. Esto le dio a Maite el segundo de distracción que necesitaba. Aprovechando el descuido de Valentín, se zafó de su agarre y retrocedió hacia el centro del andén, alejándose del borde. Él la miró con una expresión de furia incontrolable, sabiendo que había perdido el control sobre ella, al menos en ese momento.
El sonido de la llegada del tren llenaba el ambiente, y Maite, con el corazón acelerado, se mezcló con la multitud que bajaba del vagón, buscando desaparecer entre la gente. Mientras lo hacía, miró hacia atrás y vio a Valentín, frustrado y enfurecido, siendo retenido por el pasajero que la había ayudado. Maite aprovechó la oportunidad para salir de la estación y buscar ayuda. En cuanto estuvo segura y en un lugar seguro, llamó a las autoridades, reportando la situación y pidiendo que se investigara el intento de agresión de Valentín. La policía acudió rápidamente, y el testigo que había intervenido confirmó la versión de Maite, lo que le dio más peso a su denuncia. Finalmente, Valentín fue detenido, y, aunque el miedo seguía presente, Maite sintió que había dado un paso importante para recuperar su vida. El intento de Valentín de controlarla y de lastimarla había fallado, y ahora enfrentaría las consecuencias legales de sus acciones. Maite sabía que el camino no sería fácil, pero esta vez estaba decidida a no dejar que el miedo la venciera. Con el apoyo de su familia, amigos y la intervención de las autoridades, comenzaba a ver una luz de esperanza en medio de la oscuridad. La verdad sale a la luz. La detención de Valentín fue solo el principio del largo proceso que Maite tendría que enfrentar. A pesar de la ayuda de las autoridades, el miedo seguía acompañándola, como una sombra constante, recordándole cada momento que él seguía ahí, esperando alguna oportunidad para vengarse. Habían pasado semanas desde el incidente en el metro, pero el juicio aún estaba lejos de ser resuelto, y la incertidumbre seguía nublando su mente. Durante esos días, Maite pasó por una montaña rusa emocional. A veces, se sentía victoriosa, como si estuviera dando pasos firmes hacia la libertad, pero otras veces, la ansiedad la ahogaba. Las noches se volvían largas, y los recuerdos de Valentín, su mirada fija y sus palabras cargadas de amenaza, parecían no desaparecer nunca. Su familia y amigos la apoyaban, pero cada vez que alguien mencionaba a Valentín, sentía una punzada de dolor y desconfianza. Afortunadamente, en medio de esa tormenta emocional, apareció una chispa de esperanza. Maite, motivada por la necesidad de sanar, comenzó a acudir a terapia. La psicóloga la ayudaba a comprender los efectos que la relación tóxica con Valentín había tenido sobre ella. A medida que avanzaba en el proceso, Maite comprendió lo importante que era enfrentarse a la realidad y hablar de lo sucedido, sin vergüenza ni miedo. Fue durante una de esas sesiones que algo importante salió a la luz. La psicóloga le sugirió que, además de la denuncia contra Valentín, debía hablar con las autoridades sobre las posibles pruebas que él pudiera haber dejado en sus redes sociales y otros medios. Maite, que hasta entonces había tratado de no revivir los peores momentos de su relación, decidió dar el paso y revisar los mensajes que Valentín le había enviado durante los meses previos a la ruptura. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Valentín había utilizado sus redes sociales para hacerle llegar mensajes indirectos a través de perfiles falsos. Había dejado pistas de su obsesión y control, incluso después de su separación. Maite había ignorado muchos de esos detalles en su momento, pensando que eran simples bromas o actitudes celosas, pero al leerlos ahora, podía ver con claridad la magnitud del peligro al que estuvo expuesta. La manipulación era evidente. Valentín había logrado crear una red de amenazas invisibles que, aunque nunca las percibió de inmediato, estaban presentes en su vida cotidiana. Con esas pruebas en mano, Maite se dirigió a las autoridades. Fue un paso difícil, pero necesario. Al presentar los mensajes y la evidencia, el caso de Valentín adquirió un nuevo nivel de seriedad. La policía pudo rastrear los perfiles falsos que había usado para acosarla, y descubrió que no solo la había estado acechando a ella, sino que había hecho lo mismo con otras mujeres. La idea de que no era la única víctima de Valentín la horrorizó, pero también le dio un sentido de justicia. No estaba sola en esto. Mientras tanto, la noticia de la investigación comenzó a trascender en los medios de comunicación. Aunque Maite había hecho todo lo posible por mantener un perfil bajo, la historia de la tragedia en el metro y la detención de Valentín comenzaron a ocupar titulares. Algunos medios informaban sobre el caso con morbo, mientras que otros, más responsables, destacaban la valentía de Maite al denunciar y exponer la verdad. En una de esas entrevistas, uno de los periodistas que había seguido de cerca el caso logró contactar a una de las otras mujeres que Valentín había acosado. Su nombre era Dana, una joven que había tenido una breve relación con él antes de Maite. Dana, al igual que ella,
había sufrido en silencio los mismos ataques psicológicos y amenazas. Juntas, decidieron dar la cara públicamente y compartir sus testimonios. La verdad ya no podía ser ignorada. El testimonio de Dana fue crucial para completar el rompecabezas de la historia de Valentín. A través de ella, las autoridades pudieron rastrear más información, confirmar que las amenazas eran parte de un patrón, y que Valentín había manipulado a las mujeres que se cruzaban en su camino. El caso estaba tomando un giro inesperado, pero justo. En la corte, las pruebas acumuladas no solo sirvieron para acusarlo de acoso y amenazas, sino también de intento de asesinato. La acusación de Maite, sumada a las declaraciones de Dana y otros testimonios, construyeron un caso sólido. Valentín, que inicialmente había negado todo y trató de mostrar una fachada de víctima, pronto se vio acorralado por la fuerza de las evidencias. Durante su juicio, su actitud cambió drásticamente. El hombre que antes parecía invencible, lleno de rabia y orgullo, ahora se encontraba aislado, sin poder defenderse de los hechos que salían a la luz uno tras otro. El día de la sentencia, Maite se encontraba en la corte, con su familia a su lado. Había llegado a ese momento con el corazón lleno de emociones encontradas. Era difícil creer que todo lo que había vivido, todo el sufrimiento y la angustia, finalmente se estaba convirtiendo en justicia. La sentencia fue dura. Valentín fue condenado a una larga pena por los cargos que se le imputaron, incluyendo amenazas, acoso y el intento de asesinato de Maite. Aunque la justicia se había hecho, Maite sabía que no sería el final de su proceso. El camino hacia la recuperación emocional aún estaba por recorrer. Sin embargo, sentía que la carga sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. La verdad había salido a la luz, y con ella, una nueva oportunidad para reconstruir su vida. Al salir de la corte, miró al horizonte, respiró profundamente y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una calma reconfortante. Sabía que lo que vendría sería difícil, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarlo. Valentín había sido detenido, pero lo más importante era que ella había recuperado su voz, y con ella, su libertad. La verdad no solo había salido a la luz en el tribunal, sino también en su corazón. Ya no tenía miedo de ser quien era, y ahora, más que nunca, estaba lista para escribir su propia historia. Sin las sombras de su pasado acechando su futuro. La historia de Maite es un recordatorio profundo y doloroso de lo que puede suceder cuando el amor se convierte en un vínculo tóxico, una prisión emocional invisible que atrapa a las personas. Las consume poco a poco y las deja indefensas ante un abuso que, aunque no siempre visible, es igual de destructivo. En muchos casos, el amor comienza siendo una fuente de felicidad, de conexión, de ilusión por un futuro compartido. Pero en el instante en que la relación cruza la línea de la manipulación, el control y la intimidación, lo que en un principio parecía ser un vínculo cercano se transforma en una lucha por la supervivencia emocional y psicológica. Lo más impactante de esta historia es que no es única. Las estadísticas sobre el abuso emocional y psicológico son alarmantes, y cada día miles de personas se enfrentan a dinámicas de poder desmedidas, a amenazas veladas, a la constante sensación de estar siendo observados, controlados, y, lo peor de todo, a la creencia de que no merecen algo mejor. Las mujeres, en particular, a menudo se ven atrapadas en estas situaciones porque la sociedad ha normalizado el abuso en sus muchas formas. Desde el acoso y la vigilancia constante hasta los comentarios degradantes y las amenazas de violencia. A menudo, el abuso comienza de manera sutil. En el caso de Maite, se presentó como un amor que la envolvía, que parecía cuidarla, pero que, en realidad, la estaba desgastando emocionalmente. Valentín no comenzó siendo un monstruo, empezó como un novio que decía te amo con ternura, que decía lo hago porque me importa con la promesa de protección. Sin embargo, con el tiempo, esas promesas de cuidado se convirtieron en grilletes, las caricias en restricciones y las palabras de amor en órdenes disfrazadas de cariño. Este proceso, aunque gradual, es tan insidioso que es casi imperceptible para quienes lo viven, especialmente cuando el amor está entrelazado con la dependencia emocional. Es fácil pensar que esas mujeres, como Maite, deberían haberse dado cuenta antes, que deberían haber abandonado la relación antes de llegar a ese punto. Pero la realidad es mucho más compleja.
la manipulación psicológica, la constante humillación, las amenazas sutiles y las promesas rotas crean un ciclo de confusión y autocrítica en la víctima. El abusador se convierte en el centro de su mundo y, poco a poco, la víctima pierde su autoestima, su identidad y su capacidad de tomar decisiones con claridad. Las víctimas de abuso emocional comienzan a dudar de su propio juicio, de sus propias emociones, de su valía. El amor se convierte en una trampa de la que parece imposible escapar, y aunque el sufrimiento es evidente, la víctima se siente impotente, como si no tuviera derecho a escapar. Como si el amor en sí mismo fuera un sacrificio necesario. Pero la verdad es que el amor verdadero, el que nos hace crecer, el que nos permite ser quienes somos, nunca debería someternos a esta clase de sufrimiento. El amor no debe ser una excusa para la humillación, el control y la dominación. La verdadera fuerza en una relación no radica en quién puede dominar a quién, sino en cómo dos personas pueden apoyarse mutuamente, respetarse y crecer juntas sin que ninguna de ellas pierda su libertad ni su identidad. Lo que hace tan desgarrador el caso de Maite es que ella no solo luchó contra las amenazas externas de Valentín, sino también contra sus propios miedos internos. Vivió con el peso de la vergüenza, la culpa y la duda, cuestionándose constantemente si realmente merecía ser tratada con respeto, si las cosas que decía Valentín eran ciertas, si había algo que ella había hecho mal. Durante tanto tiempo, la idea de enfrentarse a la realidad le pareció insoportable. Como muchas otras víctimas de abuso emocional, Maite estuvo atrapada en un ciclo de silencio, donde callar parecía la única opción para protegerse, aunque a costa de su bienestar. Sin embargo, Maite también representa la lucha interna que se da cuando una persona decide tomar control de su vida. La denuncia de Valentín no solo fue un acto de valentía frente a él, sino también un acto de valentía frente a su propia inseguridad y temor. En su corazón, Maite sabía que merecía algo mejor, que merecía vivir sin miedo, sin amenazas, sin vivir a la sombra de un amor que la había asfixiado. Decidir romper con esa realidad y buscar justicia fue el primer paso hacia su liberación, y es aquí donde comienza su verdadero proceso de sanación. Este proceso no es fácil. El juicio y la exposición mediática, aunque ofrecen visibilidad al caso, también suponen una gran carga emocional para la víctima. Los testimonios de Dana y otras mujeres ayudan a solidificar el caso, pero también exponen las heridas del pasado, recordándole a Maite la dolorosa realidad de su relación con Valentín. La justicia, aunque crucial, no es un remedio inmediato para el dolor psicológico. La verdadera sanación lleva tiempo, y Maite tiene que enfrentarse a la reconstrucción de su vida, su identidad y su confianza. Este relato debe servir como una llamada de atención para todos. La historia de Maite no solo es un recordatorio de lo que puede suceder en una relación tóxica, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo podemos prevenir que otras personas vivan situaciones similares. ¿Cuántas veces hemos ignorado las señales de abuso en nuestras propias vidas o en las de quienes nos rodean? ¿Cuántas veces hemos cerrado los ojos ante un amigo o familiar que está viviendo bajo el control de alguien más, pensando que es su problema o no es tan grave? Es hora de cuestionar esa actitud. La violencia emocional es tan real como la física, y si no somos conscientes de ello, estamos permitiendo que este tipo de abuso siga siendo una norma oculta en muchas relaciones. Todos tenemos la responsabilidad de crear un entorno en el que las víctimas no sientan miedo de alzar la voz, en el que el amor no se vea como un sacrificio, sino como una expresión de respeto mutuo. No podemos seguir permitiendo que el abuso pase desapercibido o que las víctimas se sientan solas en su lucha. Que la historia de Maite sea un grito de conciencia. Un recordatorio de que la libertad emocional es tan importante como la libertad física. Un llamado a la acción, a la empatía y, sobre todo, a la acción colectiva para erradicar cualquier forma de abuso, en todas sus manifestaciones. Porque al final, todos merecemos vivir en relaciones donde el respeto, la seguridad y el amor verdadero sean la base, no el miedo, el control y la violencia. Preguntas y respuestas. 1. ¿Por qué Maite decide terminar su relación con Valentín? Maite decide terminar su relación con Valentín debido a su comportamiento controlador y celoso, que se convierte en abuso emocional. La situación se vuelve insostenible cuando Valentín comienza a amenazarla, y ella se da cuenta de que su bienestar está en peligro. 2. ¿Qué ocurre en la estación Hidalgo del metro de la Ciudad de México? Maite es empujada a las vías del metro por Valentín, quien la ataca con una muestra de su rabia y control.
A pesar de que se pensó que había sido un accidente, las investigaciones revelan que fue un intento deliberado de Valentín de lastimarla. 3. ¿Qué evidencia crucial encuentra Maite que la ayuda a denunciar a Valentín? Maite descubre mensajes de texto y comunicaciones en redes sociales que Valentín había enviado desde perfiles falsos, lo que demuestra su obsesión y su intención de manipularla y amenazarla incluso después de la ruptura. 4. ¿Por qué Maite decide finalmente denunciar a Valentín? Después de revivir los recuerdos y ver las pruebas que Valentín dejó atrás, Maite se da cuenta de la magnitud del peligro que él representaba no solo para ella, sino también para otras mujeres. Decidir denunciarlo le permite dar un paso hacia la justicia y la recuperación. 5. ¿Quién es Dana y cómo ayuda en el caso de Maite? Dana es una joven que también fue víctima de Valentín antes de que él se relacionara con Maite. Al compartir su testimonio y su experiencia en el juicio, Dana ayuda a confirmar el patrón de comportamiento abusivo y manipulador de Valentín. 6. ¿Cómo afecta la cobertura mediática del caso a Maite? La cobertura mediática, aunque a veces sensacionalista, también le da visibilidad al caso, permitiendo que más personas conozcan la verdad. Sin embargo, también causa un aumento en la presión emocional para Maite, quien debe lidiar con la atención pública mientras enfrenta su propio proceso de sanación. 7. ¿Cómo cambia la perspectiva de Maite a lo largo de la historia? Al principio, Maite está aterrada y siente que no tiene control sobre su vida. Sin embargo, a medida que avanza la historia y enfrenta la verdad, su perspectiva cambia. Se vuelve más fuerte, decide no dejarse intimidar y, finalmente, busca la justicia no solo por ella misma, sino también por las otras víctimas de Valentín. 8. ¿Qué papel juega la psicóloga en el proceso de sanación de Maite? La psicóloga juega un papel clave en ayudar a Maite a entender los efectos del abuso emocional que sufrió, ayudándola a superar el miedo y la culpa. La psicóloga también la motiva a enfrentar la realidad y a buscar pruebas para denunciar a Valentín, lo que la lleva a su recuperación emocional. 9. ¿Qué tipo de pruebas se presentan en el juicio contra Valentín? Las pruebas incluyen mensajes y comunicaciones que Valentín había enviado a Maite desde perfiles falsos en redes sociales. También se presentan testimonios de Dana y otras mujeres que habían sido acosadas por él. Estas pruebas demuestran la naturaleza manipuladora y peligrosa de Valentín. 10. ¿Cuál es el desenlace del juicio y qué le espera a Maite al final de la historia? Valentín es condenado por los cargos de acoso, amenazas e intento de asesinato. Aunque la sentencia representa un paso importante hacia la justicia, el proceso de sanación emocional de Maite apenas comienza. Ella, con el apoyo de su familia y su psicóloga, está lista para seguir adelante con su vida, con una renovada sensación de libertad y esperanza para el futuro. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.